El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley, queridos hermanos, es para beneficiarnos a nosotros, no es para esclavizarnos, no es para que no seamos felices y nos aferremos. Por ejemplo, sería equívoco tener un comportamiento donde nos enfrascamos en el mero cumplimiento y no en el amor por el cual hacemos aquello bueno que tenemos que hacer. Cuando obramos solo por el mero cumplimiento, con facilidad nos cansamos, con facilidad nos agotamos, con facilidad caemos en la rutina. Aquellos fariseos estaban como atentos para que todo mundo cumpliera la ley, lo establecido en aquel momento. En sábado no se podía hacer, no se podía arrancar las espigas. Y los discípulos hacían eso porque tenían hambre. Y por eso Jesús le dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, es más importante el ser humano que la ley. La ley decía no arrancar espigas, pero las circunstancias en las que se encontraban aquellos hombres era con una circunstancia de una necesidad para poder subsistir. Y Jesús les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, para que en nuestra vida diaria podamos obrar por amor y no tanto por el mero cumplimiento. Venir a la misa por amor y no por cumplimiento. Precisamente los días domingos. Los domingos que quien no va a misa un día domingo es un pecado grave. Pues ir a misa el domingo solo para no caer en pecado grave, eso es caer en el mismo error de aquellos fariseos. Porque las cosas buenas no nos esclavizan, sino que nos dan libertad, nos dan plenitud, nos hacen personas que encuentran en el Señor su realización. Hacer obediencia a la ley nos debe de llevar siempre a entregarnos más al Señor, pero una entrega con amor, no una entrega por mero compromiso, no una entrega porque así hay que hacerlo y punto, sin ver lo que Dios nos ha mandado, que ante todo está el amor. Pero hay que tener también cuidado con el tiempo relativista en el que vivimos, donde cada persona hace su propia ley y dice, bueno, para mí esto no es pecado, así que por lo tanto yo lo hago porque para mí no es pecado. Pues eso es el otro extremo, el querer el querer determinar mi ley, el querer determinar lo que es bueno, que yo sea el juez para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el que determina. La Iglesia lo confirma, lo que Dios determina como bueno, como malo. Pero no se trata de que yo voy a determinar incluso lo malo y lo voy a hacer bueno solo porque yo lo digo, porque yo no lo veo malo. Eso no es así. Pues en ningún momento vamos a interpretar eso del sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por ejemplo, decir de que lo malo es bueno, ya solo porque si no hace eso mal, el hombre se siente como esclavo, como esclavizado, porque el hombre tiene necesidad de ese pecado. Eso es un error que en la práctica, en esta sociedad, en tantas veces se comete. Pidamos a Dios que nos ayude a no esclavizarnos de la ley, pero también que no nos vayamos al otro extremo, donde no existe ley, donde la ley yo la hago. Eso es otro extremo. Los extremos nunca son buenos ante la mirada de Dios. Es decir, tú debes de tener una conciencia recta. Lo malo es malo, lo grave es grave. Pero también, por ejemplo, un día domingo, pues no venir a misa, pues es un pecado grave.
Pero, por ejemplo, si tienes a tu mamá enferma y que no puede quedarse sola y no vienes a misa, pues la misa no es para esclavizarte, sino más bien para darte plenitud. Pero también tienes a tu mamá, que hay que cuidarla y que no hay quien la cuide porque tú eres la única hija o el único hijo y no puedes dejarle sola. Entonces no tienes un pecado grave. Y no es porque lo malo que la ley pueda ser rota o puede no cumplirse porque yo digo, sino más bien en algunas ocasiones las circunstancias hacen que uno pueda ceder y decir, yo no voy a ir a misa porque estoy enfermo. Por ejemplo, el que está enfermo no aplica esa ley, no aplica esa ley de ir a misa todos los domingos. Si faltas a misa, cometes un pecado grave. Alguien que está enfermo y no pudo venir a misa, no vino exactamente a misa, pero al siguiente domingo no tiene que venir a confesarse porque no vino a misa, porque no vino, porque estaba enferma, porque estaba enfermo. Así, hermanos, cada circunstancia, cada acontecimiento en nuestra vida tiene su propia aplicación de la ley, pero que no se trata de hacer la ley que yo dictamine, que yo diga lo que es bueno y lo que es malo, sino lo que la Iglesia me manda. Y por eso es importante que nosotros recibamos formación. Si nosotros no recibimos formación, entonces podemos equivocarnos con facilidad. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II, la catequesis, decía, no es solo para los sacramentos de la iniciación cristiana. La catequesis es para toda la vida, es decir, siempre tenemos que estarnos formando, siempre tenemos que estar atentos a lo que la Iglesia nos dice, cómo la Iglesia nos indica el camino que es el mismo Cristo. Que María nos ayude para que todo lo que hagamos lo hagamos por amor y que nuestra vida sea siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y que la ley sea siempre un indicador, pero que tampoco nos desvivamos por la ley, por el mero cumplimiento, sino más bien que nuestra vida sea una vida dirigida por amor, por el amor, y que cada momento busquemos siempre hacer la voluntad de nuestro Señor. A María nos encomendamos para que podamos hacer la voluntad de Dios y no nuestro propio capricho, nuestro propio autoritarismo que podamos tener de modo indirecto, pero en nuestra vida podemos tener como esa situación en la que en algunas ocasiones queremos decir que lo malo es bueno y no es así. Lo malo siempre va a ser malo. Que María nos ayude para que podamos vivir en santidad.